Bueno, los días empiezan temprano. En realidad hay muchas actividades por hacer en el día. No me alcanza el día para poder terminar todas las actividades que quisiera, pero siempre tenemos una programación y una planeación de actividades que son prioritarias, de actividades que pueden ir resolviéndose en el transcurso de los días y de actividades que van a requerir de mucho más tiempo. Está la consulta, están todos los planes, todas las reuniones específicas pues, de algunos proyectos en salud, pero bueno, el grueso de mi día lo contempla prácticamente la atención de pacientes en el consultorio. El diabetólogo en términos generales requiere de diferentes actividades que pueden ser un poco generales o algunas de ellas mucho más específicas. El médico especialista en diabetes se encarga de hacer actividades de promoción a la salud, es decir, en la población general disminuir los factores de riesgo para que puedan convertirse en personas que vivan con diabetes. Ya en pacientes que tienen factores de riesgo y en pacientes que ya está diagnosticada prediabetes o diabetes, pues evidentemente es fomentar un estilo de vida saludable, hacer este tema de los pilares estratégicos con actividad física, cambios en el estilo de vida con dieta, el automonitoreo, la educación en la enfermedad y también el tratamiento farmacológico, que es importante, pero finalmente el papel del diabetólogo debe de ser un manejo integral y también una colaboración multidisciplinaria con otras especialidades médicas. Y bueno, finalmente el objetivo es controlar a los pacientes para evitar complicaciones. Y los pacientes que ya tienen complicaciones, disminuir el riesgo de progresión y aquellos que ya tienen complicaciones severas, pues tratar de darles calidad de vida y esto pues evidentemente es en todos los niveles de la cadena de atención, pero también disminuir la posibilidad de crear un impacto importante en sus actividades diarias. Sí, siempre soñé con ser médico. De hecho, desde pequeño yo recuerdo que jugaba con algunos utensilios, algunos instrumentos, algunas cosas que pues se utilizaban para tratarme porque yo era un niño que me enfermaba regularmente de las vías respiratorias, entonces pues muchas veces tenía que recibir inyecciones de algún antibiótico, tenía que recibir jarabes, tomar algún tipo de jarabe para poder disminuir la tos o tomar algunos otros medicamentos. Entonces todos esas cajitas, esos frascos que quedaban, mis papás hacían bien en regalármelos, obviamente bajo todas las condiciones de cuidado, para que yo pudiera pues, jugar con ellos y esos eran parte de mis juguetes. Me gustaba mucho jugar al doctor, tenía de hecho una bata pequeñita que mis papás me compraron para poder jugar a ello y pues bueno, creo que fue parte importante del fomento que tuve para poder llegar a medicina, poder estudiarla y sobre todo pues poder disfrutarla como una pasión. Pues yo creo que el tema del estudio es una constante. Finalmente la constancia, la dedicación, la disciplina, pues son estos ingredientes que deben de estar siempre en esta receta. El médico, al igual que muchas otras carreras seguramente, pero bueno, específicamente el médico debe ser siempre una persona actualizada, debe ser una persona que esté buscando constantemente la innovación, pero que también esté buscando siempre pues, lo más actual que exista en el mundo, no solo en el país, sino en el mundo, para poder ofrecer a los pacientes atención de calidad y sobre todo ir caminando con estos avances tecnológicos, con estos avances relacionados al desarrollo de la salud a nivel general y sobre todo en la prevención, en el diagnóstico temprano y en el tratamiento oportuno, que bueno, pues es parte de nuestras actividades y prioridades diarias. Bueno, aquí existieron diferentes puntos que debieron de conjuntarse. Evidentemente, pues existe primero una base en donde debemos de tener conocimientos, nociones y puntos generales para poder entender justamente pues la evolución de la medicina y de algunas enfermedades. Evidentemente eso me generó una posibilidad de entrar a trabajar a diferentes lugares, de tener interacciones y relaciones personales y profesionales para poder tener una oportunidad de viajar a otro país y de hacer un curso de especialización en una enfermedad específica. Y bueno, en uno de mis trabajos en la industria farmacéutica tuve la oportunidad de colaborar estrechamente
con varios colegas de Estados Unidos y también algunos mexicanos que viven allá, y de esta manera fue como se abrió esta oportunidad para poder ir a Harvard, específicamente a la clínica Joslin, para poder hacer estas actividades de estudio, de trabajo, de colaboración y sobre todo de interacción profesional con otros colegas profesionales de la salud. Entonces así fue como se abrió esta puerta para poder ir a hacer esta rotación, esta estancia allá, y bueno, pues tener ese intercambio de conocimientos, de opiniones y de puntos de vista médicos con otros colegas en Estados Unidos, y bueno, pues de esta manera pudimos tener este tiempo allá. Finalmente creo que una universidad te sirve mucho para poder identificar, para poder pulir, pero sobre todo para poder entender filosofías de vida y también filosofías de educación. Finalmente estos valores que se generan al egresar de esta universidad, de la Universidad Justo Sierra, pues te permiten tener un camino específico y puntos que no son específicamente relacionados a la medicina, pero que juegan parte de este grupo de condiciones que debes de tener como médico. La ética es fundamental, la bioética es parte también de esta situación pues íntimamente relacionada, pero también hay situaciones importantes relacionadas pues, a la comunicación, a la transparencia, a la humildad, a la dignidad, pero sobre todo a tener esta posibilidad de estar innovando, de estar creciendo, pero siempre con el valor y con la bandera en alto de la medicina y de este juramento hipocrático que hacemos al terminar la carrera, en donde pues, prometemos a la medicina y prometemos también a nuestra propia profesión dar lo mejor de nosotros para poder servir a nuestros pacientes. Y bueno, esto en términos generales pues se concluye con esta integración que, si bien como lo mencioné anteriormente no son parte de una materia específica, pues son parte de esta formación que tenemos como médicos en las aulas y que nos van forjando ese carácter conforme vamos avanzando en la carrera. Esto fue algo que me gustó mucho de la universidad. En realidad creo que mi camino por la investigación fue algo que siquiera yo tenía programado. Finalmente, en una de las oportunidades que tuve de rotación en uno de los hospitales en los cuales estuve como parte de los campos clínicos, se acercó un representante de ventas de un laboratorio farmacéutico y me habló de una insulina que en ese momento había sido lanzada. A mí me llamó mucho la atención, ahí empezó un poco de mi camino por el tema de la diabetes, y eso pues lo pude adaptar y lo pude aterrizar en un protocolo de investigación aquí en la universidad, en los laboratorios de farmacología, en ese entonces, para poder hacer un estudio experimental en ratas, en donde se integró también un equipo multidisciplinario, parte del bioterio, parte de la sección de farmacología, parte de mis profesores de campos clínicos, y de esta manera pudimos desarrollar un protocolo de investigación en ratas con niveles elevados de glucosa, en donde tenían una dieta que les permitía tener estos niveles elevados de glucosa y también pues que les permitía subir de peso y que les permitía también mantener algunas condiciones propias del estudio que estábamos haciendo. Y de esa manera simulamos como si fueran pacientes, como si fueran enfermos con diabetes, y de esta forma pudimos implementar un protocolo de investigación controlándolas con estas insulinas, haciendo mediciones de diferentes variables y sobre todo teniendo resultados. Y bueno, uno de estos resultados pues fue mi tesis, con la cual tuve la oportunidad de titularme, y a partir de ahí pues bueno, se generó esta intención y también esta experiencia muy básica en su momento de investigación, pero que bueno, pues ahora me ha llevado a tener publicaciones y poder ser pues un médico que pueda aportar información científica hacia el resto de la comunidad médica. Bueno, la medicina general es una área de la medicina que requiere el conocimiento y también algunas habilidades generales de la carrera, es decir, es como la base, es como el cimiento, y finalmente pues un cimiento debe ser un soporte sólido para poder soportar una estructura hacia arriba. Ya en este caso pues me refiero a una especialidad muy puntual. Pero bueno, esta posibilidad de tener esta pues visión 360 de la medicina, tener esta posibilidad de entender
en términos generales los diferentes conceptos de la salud, de la medicina, de la prevención, de las enfermedades como tal y sobre todo de la mitigación de riesgos y de complicaciones, pues le da al egresado de Justo Sierra una visión integral, una visión 360 y bueno, con esta posibilidad de interacción con equipos multidisciplinarios en pro de la salud y obviamente pues de la prevención de enfermedades de la población. Aquí en Justo Sierra tuve la oportunidad de participar en los congresos que se realizan internamente, los foros de salud que se realizan entre los estudiantes, estas jornadas médicas. Entonces, bueno, ahí fueron mis primeros pasos para poder tener esta posibilidad de exposición, esta posibilidad de comunicación oral con el resto de los colegas, estudiantes, con el resto de los profesores y también con invitados que asistían en su momento. Evidentemente, en los campos clínicos y en algunas otras áreas hospitalarias, pues se generan actividades de interacción con colegas de otras universidades, con médicos ya de otros hospitales e incluso con médicos que tienen ya una condición de residencia o de especialidad ya establecida como tal. Entonces, bueno, finalmente esta interacción con diferentes colegas en diferentes niveles, en diferentes situaciones, con diferentes temas y diferentes situaciones en foros de discusión, nos permiten tener esta soltura, esta apertura para poder transmitir conocimientos y bueno, finalmente también el tema de exposición en algunas otras áreas, en radio, en televisión, en prensa escrita, en prensa digital y también en redes sociales, pues favorecen a poder tener esta posibilidad de interacción con otros colegas, otros profesionales de la salud, incluso en otros países. Lo que más me gustó de estudiar la carrera en Justo Sierra fue la posibilidad de tener esta visión integral de la medicina y esta visión integral como profesional de la salud. Los objetivos de la carrera son muy claros, los alcances de la carrera también lo son, pero más que ello es esta posibilidad de tener diferentes conocimientos en diferentes niveles de atención de la salud, desde medicina comunitaria en cuestión de prevención hasta medicina de muy alta especialidad con interacción con grandes profesionales de la salud. Entonces creo que lo que más me gustó de estudiar medicina en esta universidad pues fue esta posibilidad de entender la medicina desde un concepto 360. Estudiar medicina en Justo Sierra me permitió desarrollar estas habilidades iniciales de integración de ideas, también de integración de información, pero sobre todo de perder el miedo a los escenarios, de perder el miedo a tener esta interacción con diferentes actores, ya sean profesionales de la salud, público en general, o inclusive en una misma rueda de prensa. Finalmente también después de la carrera, evidentemente se requieren cursos de especialización, se requieren de conocimientos para poder generar pues estas bases ya un poco más puntuales en cuestiones de comunicación efectiva y también en cuestión de relaciones personales. Por eso es importante favorecer y también estimular estas actividades básicas para poder desarrollar lenguajes correctos, posturas, incluso lenguajes corporales. Y eso pues lo obtuve aquí en la universidad. Ya posterior a ello se generó esta especialización ya muy puntual en cuestiones de medios de comunicación. Las actividades que tuve prácticas en la Escuela de Medicina siempre fueron un reto, siempre fueron diferentes y siempre tenían este ingrediente de diferencia en cada una de las actividades que hacíamos. Me tocó ese proceso de transición entre las actividades propias en animales o incluso en los cadáveres en el bioterio y en la sala de disección. Pero me tocó esta parte, digamos, de transición con actividades digitales en un inicio. Si bien no teníamos una cuestión de simulación específica por el tiempo en el que a mí me tocó estudiar la universidad y pues, prácticamente en ese momento ninguna escuela ni ningún lugar tenía estas actividades de simulación propias, como hoy las conocemos, sí teníamos ya esta actividad de simulación, incluso con lectura de electrocardiogramas, por ejemplo, en casos clínicos en la red, o teníamos revisiones de cuestionarios o actividades que se podían realizar en el internet. Pero bueno, finalmente eso nos dio la pauta para poder ir avanzando en estas actividades y sobre todo en estas habilidades
que hoy el internet, la red y la tecnología nos pone, hasta incluso pues bueno, lo que precedió a la inteligencia artificial con estos buscadores que todo el mundo conocemos hoy día. Entonces, bueno, finalmente Justo Sierra me dio esta oportunidad de ir entendiendo este proceso de innovación natural que ha surgido hasta la fecha y que, bueno, pues hoy nos da la pauta para poder tener estas bases propias de la tecnología ya implementadas a las actividades tecnológicas que hoy tenemos disponibles. Es un dato muy curioso porque hoy es 1 de febrero. Y hoy hace justamente 17 años, fue mi día número 1 de haber terminado la universidad. Entonces, pues son momentos, por algo estoy aquí hoy. El tema de haber regresado a la universidad hace algunos días con mi maestro y director de esta escuela, pues también evoca recuerdos en las diferentes partes de la universidad, el laboratorio, los salones, el auditorio, la necroteca, el bioterio, los jardines, en fin, son todos estos ingredientes que pues de alguna u otra forma generaron esta posibilidad de interacción con mis compañeros de clase, mis compañeros de salón, mis compañeros de otros grados y bueno, pues que hoy son mis colegas como profesionales de la salud y bueno, pues estos momentos, estos espacios, estas interacciones fueron parte de los ingredientes que se fueron sumando en el día a día durante estos 6 años de estudio aquí en la universidad y que son parte fundamental de esa enseñanza, de esa interacción y sobre todo de esos valores que se generan aquí en la universidad, de esos lazos para ser un profesional médico exitoso. Esa es una gran pregunta porque evocar y recordar todas estas actividades que se llevaron a cabo durante todos estos años y que han llevado a este Manuel hasta el día de hoy, pues finalmente son cuestiones de introspección, son cuestiones de análisis, de crítica constructiva, pero también de mejorar en el día a día. Yo le diría a ese Manuel de este número de años que el camino no iba a ser fácil, íbamos a encontrar obstáculos, íbamos a encontrar retos, íbamos a encontrar momentos de angustia, momentos intensos, momentos de estrés, pero también momentos de felicidad. Pero finalmente todos estos ingredientes se iban a mezclar para generar experiencias, para generar historias, para generar habilidades, pero sobre todo para generar un carácter como médico. Entonces, todas estas experiencias se fueron mezclando y han traído como resultado pues a este Manuel que está hoy aquí, a este Manuel que quiere ser mejor día a día y a este Manuel que también invita al resto de los colegas, a los estudiantes que están en los primeros semestres de la carrera a esforzarse para dar lo mejor de sí. Finalmente el camino es difícil, pero siempre va a valer la pena. Les diría que definan realmente a dónde quieren llegar. Siempre planteen objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y luchen por ellos. Pero también estén abiertos porque finalmente yo quería ser especialista en medicina de urgencias y la vida me llevó a ver pacientes con diabetes. Entonces siempre hay que tener esa apertura mental, esa apertura también profesional para poder ir definiendo e identificando hacia dónde quieren ir. Pero la vida a veces llega, da 2 vueltas y nos pone en otro lugar completamente diferente. Pero el punto es eso, adaptarse, innovar y sobre todo tener esa resiliencia para poder entender hacia dónde vamos, pero eso sí, siempre muy claros que queremos ser los mejores médicos en el área donde estemos, pero siempre con la garantía de dar un valor agregado y pues obviamente un resultado de excelencia. Uno de los puntos que yo tomé como diferenciador cuando inicié la carrera eran los campos clínicos que la universidad tenía. Si bien no eran solo hospitales privados, eran hospitales públicos, ahí es donde se dan las habilidades más finas, donde los pacientes son más nobles y permiten atenderse de la manera más simple. Eso fue el punto importante, que bueno, en ese momento yo tenía que cursar primero 4 semestres para llegar a ese grado o a ese nivel, pero fue un estimulante y un aliciente.
Finalmente, la escuela cuenta con diferentes puntos o valores agregados, las certificaciones, un modelo integral de aprendizaje, incluso actividades que a veces dejamos a un lado, pero que son parte de la vida del estudiante, como lo es el fomento a la actividad deportiva, el no tener la preocupación por llegar a dónde estacionarme o buscar un estacionamiento cercano a la universidad. Esto da tranquilidad, esto da esta posibilidad de estudiar de manera integral, no solo en las aulas, sino en la mejora en la calidad de vida, que si bien la carrera es difícil, es exigente, te exige esfuerzo físico, te exige esfuerzo mental, te exige esfuerzo intelectual. Pero si tienes todas estas herramientas en un concepto integral, en un concepto 360, con una escuela de prestigio dentro de las 10 mejores escuelas de medicina del país y también reconocida en otros lugares del mundo, y se los digo porque yo la represento también, es por eso que te da este valor agregado para poder decidir que Justo Sierra es tu mejor opción en medicina. Pasión, cuidado, innovación, seguridad, medicina, constancia, amor, ejemplo, dedicación, disciplina, transparencia, sueños, alma mater.